esto también. Detrás de esto hay una gran diversidad de prácticas campesinas. No vamos a entrar a detallarlas, pero vamos a ver que los principios de base son constantes. Y para eso vamos a examinar en el norte de Laos, que es una región donde yo pude ver de cerca porque viví allí 10 años. Vamos a Ponsalí, a la frontera entre China y Vietnam, y el pueblo exactamente de San Blanc, que es habitado por 45 familias. Ustedes las ven en la foto, mire cómo ven, muy cerca del bosque, y miren el tipo de agricultura que ellos están practicando. Cuando vean esta foto, como estamos sin cámara, no sé qué reacciones están ustedes teniendo. Si ustedes están haciendo cara de angustia, cara de tristeza, cara de sorpresa, si están llorando. Y cuando yo le pregunto a mis interlocutores qué piensan sobre esta foto, simplemente me responden erosión, deforestación, desolación, para marcar cómo nosotros condenamos este tipo de prácticas. El agricultor, ustedes lo ven, está muerto de risa. Vamos a tratar de entender antes de llegar a este punto. ¿Cómo se llega allí? Primero tenemos allí un grupo, allí hay una superficie de tierra, y la gente del pueblo se dice, está bien como para cultivar, vamos a hacer allí algo. Entonces, todo el mundo va a coger sus machetes y van a venir a cortar todos estos árboles, y al final de la sesión de las lluvias hacia noviembre o diciembre, aquí todo esto ya está seco durante la región seca, y antes de las primeras lluvias esta biomasa se quema por lo que está seca, y luego vienen ya propiamente las lluvias. Con las primeras lluvias, los campesinos están sembrando lo que tienen que cultivar. Por supuesto que será arroz. Vemos aquí cómo es una cuestión comunitaria, la familia está trabajando, son los primos, los tíos, los hermanos, todo el mundo está allí trabajando. La persona principal de la familia es el que ustedes ven allí con esa bufanda roja. Esto se hace también en muchísimos otros países, como por ejemplo en Dam, en Camboya. Vemos cómo se están distribuyendo el trabajo, los hombres con palos y las mujeres están sembrando, las son las que se agachan. Y esta repartición del trabajo, que no es para nada igualitaria, pero es una división del trabajo, es muy frecuente. En esta parcela de tierra están allí, ya han quemado, y se trata de sacarle el máximo provecho a la tierra y a la fertilidad de la tierra. Para proteger los cultivos tenemos que manualmente quitar, deshiervar, y se pasa durante 6 o 7 veces este mismo trabajo repetitivo, que hay que hacerlo muchísimas veces, y 3/4 partes del trabajo está dedicado a esto, a eliminar, a deshiervar las malas hierbas, y por supuesto son las mujeres las que tienen que hacerlo. Luego, según las cosechas y la variedad, hacia el mes de agosto, septiembre, van a comenzar entonces estas verdaderas cosechas, y eso se hace un año, eventualmente un segundo y tercer año, y luego el campo se deja allí tranquilo para que haya un rebrote espontáneo, para que la tierra descanse. Y ven entonces ustedes allí barbechos jóvenes, luego a la derecha vemos un poco de arbustos, y a lo largo de los años vuelve a emerger todo un bosque, toda una selva,
al comienzo son árboles débiles con poco diámetro, pero poco a poco van creciendo y se van fortaleciendo. De esa manera la selva se va fortaleciendo, es un ciclo que vuelve y comienza, porque luego otra vez ven los campesinos tierra apta para cultivar. Aquí entonces tenemos un carácter rotacional, hay una renovación de la fertilidad que está asegurado por la acumulación de esta biomasa que encontramos en los barbechos. Esto es muy original y muy distinto a cómo se hace en las demás partes del mundo. Hay una parte de los terrenos que no se dejan descansar y no hay entonces esta transferencia. Habíamos visto cómo de praderas se hacía una transferencia hacia la agricultura de las hierbas secundarias a los campos cultivados a través del petróleo, a través de productos químicos para la agricultura, pero aquí tenemos una capa madre muy luminosa que permite que la tala y quema de una serie de abonos muy productivos para la tierra. La foresta primaria evidentemente era muy bonita, pero cuando se hace un nuevo bosque ya más estudiado, pues no será, quizá será menos bonito, pero igualmente es muy bueno para la naturaleza. Esta es una agricultura donde el barbecho forestal es un espacio agrícola que no está abandonado. Vamos a encontrar allí a los aldeanos que están haciendo su cosecha de autoconsumo o para vender. Y muchas veces ellos han cultivado, como ven en la foto, cardamomo y luego salen a venderlo. Esto es relativamente agroecológico, pero estas prácticas campesinas son condenadas por los medios, por el Estado y por numerosos científicos. ¿Por qué se habla mal de este tipo de agricultura? Porque hay un factor real objetivo y es el crecimiento demográfico. Cuando la población de las aldeas crece, hay que ir a buscar nuevas tierras y para eso entonces la gente migra o agrandan el territorio y pronto el espacio se va a ver ocupado por todas partes y el territorio tiene entonces que la aldea tiene que ir a buscar una superficie mayor y para ello entonces si son muchos hay que acelerar la rotación. Si al comienzo se hacían más de 20 años de descanso de la tierra, poco a poco este tiempo se va reduciendo. Cuando se pasa de 20 a 15 años no es muy grave, pero sí de 12 a 10. C'est plus problématique. Et de fait, le recrue forestier ne redonne pas une formation, une forêt secondaire très développée. Entonces, el resultado no es un bosque muy desarrollado. Avec une forêt qui disparaît, qui est remplacée par une savane. Donc la déforestation historique liée à la batiborrelie est une évidence, est un fait. Entonces, este es un hecho. Dans l'accélération récente de la déforestation que l'on constate aujourd'hui. Et c'est pourtant avec Sin embargo, la degradación del bosque y la crisis demográfica de la quema y tala, los estados comienzan a condenar estas prácticas y utilizan ciertos argumentos para sacar a los campesinos del bosque. En Laos, donde estábamos, hay unos mapas que ha creado este grupo Global Forest Watch y como ven, cada píxel rojo corresponde a 900 hectáreas de bosque
que no aparecen en las fotos satelitales de 2014. Entonces, cada punto rojo, y vemos que hay muchos en la imagen, distribuidos, pero hay muchos de estos puntos, es la pérdida de árboles. Entonces, la deforestación parece estar confirmada. Sin embargo, en este mapa, los puntos azules representan hectáreas, 900 metros que no estaban reforestados antes, pero ahora sí. Entonces, si superponemos los dos mapas, tal vez no sea evidente comprender cuáles son las pérdidas y cuáles son las ganancias. No queda muy claro cuáles son los factores de deforestación. Entonces, la política no está adaptada a un proceso cíclico como es la agricultura de rotación. Así que es mucho más complicado que simplemente condenar estas prácticas. Aquí ven el mapa más reciente que yo conozco de la deforestación en el mundo, creado por WWF. En verde las regiones boscosas y en rojo las zonas de deforestación rápida. Las regiones que este grupo ha llamado frentes de deforestación. Si miramos ese mapa y la comparamos con otro mapa donde se muestran las regiones donde se realiza la agricultura de tala y quema, pues parecen mapas muy similares. Y es fácil hacer una relación entre ellas y es aún más fácil pasar de la correlación a la acusación. Sin embargo, aquí tienen los mapas de la zona de bosques y la zona de tala y quema. La relación se puede interpretar de una manera muy diferente. La condición inicial y esencial para deforestar es que entonces se pueden interpretar estos mapas de manera diferente, considerándose que la deforestación rápida que se muestra en el mapa de WWF es porque esos bosques existen en esos lugares porque hay campesinos que realizan este tipo de agricultura desde hace décadas, siglos o incluso milenarios. Y ellos han creado y gestionado estos bosques secundarios que son la base de su subsistencia. A pesar de ello, que no necesariamente todo el mundo comparte, los estados del sudeste asiático han incorporado los mensajes de los poderes coloniales, condenando este tipo de agricultura e intentando eliminar estas prácticas. Esta condenación toma forma de este póster que se ha mostrado en los pueblos de Laos. Es el paso del infierno al paraíso. El infierno en la orilla izquierda del río, todo está quemado, no hay fauna silvestre, los aldeanos están desesperados y es porque practican este tipo de agricultura de tala y quema. Sin embargo, del otro lado del río, todo es verde, los platos están llenos, los niños se ven saludables y esto es lo que promueve el Estado. Pueden también comparar los dos textos que aparecen en inglés. Uno dice que uno fue publicado en 1957 por la FAO y es una condenación de este tipo de agricultura, diciendo que es la primera causa de riesgo para futuros cultivos. El segundo texto más reciente fue creado por el gobierno de India y ahí se condenan definitivamente las prácticas tribales
de gente primitiva que se niega a aceptar la modernidad. Entonces parece que los estados lo condenan definitivamente e intentan reemplazar este tipo de agricultura con dos objetivos. El primero es un objetivo medioambiental para conservar el bosque históricamente. Inicialmente en el siglo XX, inicios del XXI, estos territorios fueron controlados por los poderes coloniales. Ellos eliminaron a los pueblos nativos de los bosques e intentaron usar estas tierras para explotación forestal. Y esto es un punto importante y fue el punto esencial hasta los años 80. Y esto ocurrió a la vez que otra política de protección de la biodiversidad. Entonces la idea era proteger el bosque a la vez que se eliminaba a los campesinos. En la cumbre de Río del 92, si se miran los objetivos que se establecieron, la famosa Agenda 21, el artículo 11 establece que hay que limitar la agricultura de tala y quema porque tiene un efecto destructor y intentar acabar con ella, porque atenta contra el medio ambiente y la sociedad. Entonces, eso es la única mención a la agricultura en este documento y es una referencia al deber eliminar la agricultura de tala y quema. El segundo objetivo es económico y era para luchar contra la pobreza y luchar por el desarrollo. El objetivo es salvar a los campesinos atrapados en la trampa de la agricultura de tala y quema y permitirles mejorar sus formas de vida, permitiéndoles utilizar cultivos comerciales que pueden exportar, creando ganancias para el país. Estos objetivos han sido más deseos que otra cosa durante mucho tiempo, que no se han implementado, porque desde hace mucho esta agricultura se ha practicado en las montañas, en lugares aislados y habitualmente en zonas de poco control político. Los medios de comunicación, el avance de la infraestructura en el siglo XX, significó que el Estado entró en estos pueblos y pudo desarrollar políticas de control más eficaces, controlando a la propia población. Una manera de hacerlo, el primero, fue desplazar a los aldeanos, sacarlos de los bosques para acercarlos a los centros urbanos, a las carreteras, donde son más fáciles de controlar. Esto fue el caso durante la guerra de Vietnam, en Camboya, en Vietnam también. Aquí tenemos un mapa del sur de Vietnam, cerca de Dalat, en un lugar del que os hablaré después. Y ahí tienen una serie de puntos grises en el noreste del mapa. Y estos lugares y esta gente fue desplazada a las regiones rojas, que son zonas de control militar. Y ahí ya no pudieron practicar sus prácticas de agricultura ancestrales en sus territorios ancestrales. Incluso cuando acabó la guerra, estas políticas continuaron aplicándose en Vietnam, Camboya y Laos. Y esto es lo que ocurrió en Vietnam. Las flechas rosas y naranjas muestran la vuelta de los aldeanos hacia sus territorios ancestrales, pero no les permiten instalarse en sus antiguos asentamientos, que son los lugares marcados con una estrella. En vez de eso, les obligan a instalarse
a lo largo de la carretera, donde están los puntos azules y donde es más fácil controlarles. Pasamos a Camboya. Aquí ocurre lo mismo. Las casitas negras corresponden a los asentamientos de casas antes de 1972. Después, el Khmer Rojo toma el control y desplaza a la población 100 kilómetros al norte para que trabajaran en otra región. Una vez este poder político es eliminado por el gobierno, las poblaciones vuelven a sus asentamientos, pero no logran llegar hasta los asentamientos, sino que tienen que mantenerse cerca del punto verde, es decir, los centros administrativos. Entonces, ahí es donde ellos se agrupan, en un lugar bastante alejado de los bosques que antes explotaban. Así que, como vemos, en los 3 países hay políticas de desplazamiento de la población con el objetivo de... dije 3 países, aunque aún no había hablado de Laos, y os lo muestro. En los años 90, muchos pueblos fueron sacados de sus bosques para ser establecidos a lo largo de la carretera o integrados a la capital de la región. Esto continuó a lo largo de los años 2000. Aquí también las flechas rosas muestran los desplazamientos hacia la capital provincial. Así que si comparamos los 3 lugares, hay una constante política de control de la población para evitar que realicen sus prácticas agrarias tradicionales. Aparte de eso, también hay un problema de sanciones. Ya vimos el póster de la derecha, pero a la izquierda tenemos otro que muestra la prohibición de este tipo de agricultura de tala y quema. Arriba a la derecha se ve el castigo. Si continúan cortando los árboles, irán a la cárcel. Entonces, hay muchos mensajes de este tipo y siempre van a ver, o a menudo van a ver, los logos de los estados, evidentemente, pero también los símbolos de organizaciones internacionales como el Banco Internacional de Desarrollo Asiático o la bandera de la Unión Europea. En el cartel de Laos ven el logo de grupos conservacionistas que también están apoyando al Estado en la protección del bosque. Detrás de estas amenazas y de estos afiches que vemos, se desarrolla medidas coercitivas, presiones de los rojos, prisión y una serie de multas en Laos y Vietnam. Y se desarrolla también un conjunto de leyes que van a enmarcar el uso de la tierra y el uso de la selva. Tenemos la ley de la propiedad del año 93 en Vietnam. Estas leyes se van a multiplicar también en el país de Laos hasta los años 90 y la de 2001 y la ley de propiedad privada en el 2002 en Camboya y son muy similares. Estas leyes lo que tienen detrás es el apoyo de unas grandes de penas y castigos muy coercitivas. Aquí tenemos el ejemplo de aplicaciones de la política en Laos. Este mapa está a la entrada de un pueblo en Laos, representa el territorio del pueblo y el conjunto en un comienzo estuvo accesible a todos los campesinos para que practicaran la tala y la quema, pero con la reforma lo que está allí en verde se clasificó como zona de protección y allí los aldeanos no tienen derecho de entrar, no pueden entrar tampoco a recoger absolutamente nada, aunque sea para su autosuficiencia. Y ellos deben limitarse a esta parte roja o café, que es un cuarto de todo lo que antes tenían.
hay que para esto proteger la tierra, es proteger también la foresta y para eso hay entonces que confiscarles el 75%. Esta es la parte represiva. Tenemos también un componente de recompensa porque hay que estimularlos también para que acepten esto. Y se hizo una promoción de cultivos comerciales. Aquí les estoy mostrando caucho. Pasamos aquí a Camboya. Abajo tenemos plantaciones de pimienta. Y podemos de todas maneras ver con la foto, comparando con la foto superior, que no se trata de ninguna agricultura campesina y que de alguna manera ya la tierra y la manera como se está cultivando no pertenece realmente a los campesinos. En Vietnam hay también la prohibición de ir a los parques nacionales forestales que vemos al fondo de la foto a la izquierda y pasan a una agricultura que se hace en invernaderos. Y ven ustedes allí como hay también una un gran cultivo de flores. La gente viene aquí porque es un centro floral que existe en el país. Estas oportunidades, como vemos, no están únicamente asignadas a los campesinos. En Camboya, en Laos, el poder, que sea central o a través de declinación del Estado a nivel local, han concedido concesiones a estos espacios que se liberaron a la fuerza o por convencimiento para que los campesinos las liberaran. La cuestión es que hubo un desalojo y el acceso a la selva fue de fácil acceso para otros. En Camboya tenemos aquí en rojo, tenemos concesión de caucho y en café las forestales y en la parte del sureste un agrandamiento de las zonas y hasta el año 72 eran tierras exclusivamente campesinas y actualmente se han otorgado como concesiones industriales a los japoneses y tienen grandes plantaciones de caucho. Il va être maintenant temps de passer la main à Christian pour qu'il nous parle un peu plus Yo longuement. quiero pasarle ahora la palabra a Cristian para que nos hable concretamente de las políticas de Laos. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo trabajé durante un cierto tiempo en Laos sobre este tema y quería presentarles un poco un trabajo que fue realizado sobre este tema en la organización en la cual yo trabajaba. Laos, como se vio antes, es un país que tiene una gran cobertura forestal. El verde claro y el verde oscuro son dos tipos diferentes de bosques. Y tenemos allí una densidad de población concentrada en la parte que está allí en rojo y que se diferencia mucho de los anteriores países. Cuando hablamos de selva o bosques, tenemos que diferenciar el bosque que es legal y el bosque real como ecosistema. En Laos y los países vecinos, el gobierno y en particular el departamento forestal se considera como el responsable, el propietario de las tierras forestales o lo que él llama tierras forestales.
Estas tierras o las que tienen esta vocación, se trata de una decisión política porque en teoría hay que mantener los bosques basados en una decisión política donde los mapas lo demuestran, pero el de origen no está claro. Y en el caso de Laos hubo una decisión política del primer ministro de la época de 1987, quien decretó que 70% del país debía estar cubierto por bosques. En aquella época no había 70% de cobertura de bosques en el país. Pero los expertos habían determinado esto, al igual que la presión de ciertas organizaciones internacionales a favor de la conservación de bosques. Y esta declaración de 70% se adoptó, y sobre esta base el Departamento Forestal declaró que el 69% del territorio debía ser clasificado como bosque forestal dividido en 3 categorías: bosque de conservación, bosque de protección y bosque de producción. Los bosques de conservación son bosques que están incluidos en áreas protegidas. Los de producción ya sabemos que son allí hay especies comerciales cuyo cultivo está favorecido por el trópico, y el bosque de producción, por ejemplo, también para madera, porque para el gobierno de Laos, él es el único dueño legítimo de los bosques y puede entonces intervenir. Y por último tenemos los bosques de protección, que es una categoría intermedia. No está muy bien definida legalmente. A veces hay mucha dificultad para entender de qué se trata. Grosso modo, es un bosque donde se puede llevar a cabo unas ciertas actividades y proteger ciertas especies. En cuanto al bosque real, el conjunto de árboles que cubren una cierta superficie. Hay muchas definiciones alrededor de esto, pero la tomamos a través de la cobertura forestal. Esto es objeto de debate porque los ambientalistas consideran que eucaliptos, por ejemplo, que es replantado, no hay allí diversidad. Y habría entonces allí que entrar a ver cuáles son las que son naturalmente diversificadas, que están cerca al sistema original de reproducción y de diversidad, pero internacionalmente pues se ha definido y aceptado que los ecosistemas forestales es donde existe una cubierta forestal suficiente. Y si se toma, por ejemplo, una foto desde un avión o una foto satelital, se ve cuál es el porcentaje del suelo que está cubierto por estas ramas, estos árboles. Y con base en esta densidad se define como bosque. Evidentemente que un bosque tropical húmedo
es diferente de un bosque seco abierto o una zona simplemente arbolada, pero a nivel del gobierno de Laos considera estos bosques allí donde hay más de 20% de árboles con, por ejemplo, 13 centímetros de diámetro, y que incluye, por ejemplo, bosques naturales y cultivados o plantados. Esta definición también sale del DOF, y la cobertura forestal vemos que a partir de los años 80 ha disminuido en un 41% en 2015. A lo largo de estos años, del 80 al 90, vemos lo que ha sucedido. Igualmente se estableció en este lapso de tiempo una práctica de agronegocios. Como ustedes quizá pudieron captar, las zonas consideradas como bosques por el gobierno no son todas ni cultivadas ni son todas bosques. Hay un trabajo que se hace, dice, bueno, en estas zonas que están clasificadas como bosques de conservación y de producción, ¿cuántos pueblos tenemos allí? ¿Y cuál es la cobertura forestal? Y allí vemos que hay un gran número de pueblos, por ejemplo, 2.993, que están situados en zonas que se consideran forestales. Pero que, de hecho, más del 50% de la superficie no corresponde a bosques, son simplemente zonas agrícolas cultivadas normalmente. En la zona que no es forestal, que está destinada a la producción agrícola, por ejemplo, tenemos 27% de selvas. Y esto es contradictorio, porque zonas que aparentemente debían ser forestales no lo son en su totalidad, y las zonas agrícolas tienen bosques. Aquí tenemos mapas en varias regiones. A la izquierda ustedes tienen Udomsai, y esas están consideradas como zonas de producción, pero de hecho tenemos una práctica agrícola y representada allí por los puntos negros, y tenemos también prácticas de ganadería muy antiguas. Y como explicó Olivier, están situados también en los límites del pueblo. Se hacen cultivos diversos. Hay una agricultura rotativa, de la cual se habló también. Tenemos zonas de maíz, por ejemplo, que han sido cultivadas con tractor, y desde mi punto de vista, el gobierno intenta aplicar una política de bosques allí donde ustedes ven que ya no queda ningún árbol, y que esta situación viene desde hace varios años.
la question foncière vient compliquer la chose, c'est-à-dire la reconnaissance des Entonces, sont liées à ce statut officiel de la terre. este tema complica pues la situación, la tenencia complica la situación. Et la forêt Los terrenos forestales y los bosques pertenecen al Estado, supuestamente. Entonces, no hay lugar para bosques comunitarios, privados o incluso de aldeas. Simplemente no se ha pensado en esta posibilidad. Laos es un país comunista desde hace, ya van a ser 40 años. Así que la ideología es que toda la tierra pertenece al Estado y ellos lo llevan bastante lejos, considerando que no existe la posibilidad de que un pueblo pueda ser efectivamente dueño de un territorio forestal y que lo pueda gestionar de forma autónoma, que tengan este interés, esta capacidad en gestionar sus bosques. No hay un reconocimiento dentro de la ley de los derechos de propiedad de la tierra. Existen certificados que proporcionan la posibilidad de gestionar la tierra. En un momento dado se decidió proporcionar certificados de ocupación a los campesinos en tierras agrícolas, que son tierras que se consideran tierras de cultivo. Y se hizo con la visión que mencionó Olivier, de que es una agricultura clandestina, destructiva y no adaptada. Por eso lo único que se valora de la tradición agraria en Laos es el arroz, el cultivo del arroz, que de hecho es la base económica de toda la región. Así es como los pueblos logran sobrevivir y mantener un control, etc. Entonces, estos departamentos forestales han sido muy reticentes a todo esto porque, teniendo en cuenta el gran poder que han tenido sobre los bosques y los grandes beneficios que provienen de la explotación de la madera, a menudo vinculados a la corrupción, pues claro, los guardas forestales a menudo son los que se benefician de estas ventajas. Y por eso existe esta reticencia hacia el reconocimiento de derechos de los aldeanos, los derechos que ellos deben tener sobre estas regiones. Durante mucho tiempo, estas personas se han negado a reconocer los derechos de ocupación de los campesinos en las tierras de los bosques. Se aprobó, de hecho, un decreto que dice que las autoridades locales, porque las autoridades locales proporcionaban estos certificados, era algo evidente. Son documentos que se proporcionan para que los campesinos tengan seguridad en su lugar de explotación. Entonces, perdón, alguien tenía el micro abierto. Entonces, el decreto dice que las autoridades locales no pueden proporcionar estos certificados de propiedad, lo cual contradice la ley de tenencia, que establece
permite a las autoridades locales proporcionar certificados sobre la base de la ocupación y el uso a largo plazo. Así que, como ven, hay un bloqueo completo dentro del sistema. Los pueblos que viven en el bosque son considerados como ocupantes precarios y ellos siempre viven bajo el riesgo de que el Estado decida desplazarlos en cualquier momento, de que el Estado decida invertir en cierto lugar, entonces que tengan que aceptar una compensación. Aunque la mayoría, la mitad de los pueblos de Laos viven en estas zonas y el propio Estado reconoce la importancia de garantizar los derechos de los campesinos para desarrollar la producción agrícola. Si no tienen certificado de tenencia, uno no puede invertir para el desarrollo de su producción, ni nada, ni intensificar el cultivo. Siguiente diapositiva. Entonces, en la práctica, lo que causó esto fue una oleada de protestas y específicamente la política que se implementó en 2010 para proporcionar concesiones a inversores extranjeros o nacionales, es decir, gente rica, para implementar a gran escala la WA, diferentes cultivos como café y otros productos. Entonces, eso se realizó afectando negativamente a los pueblos, lo que conllevó una serie de protestas sociales de la sociedad civil que fue reprimida muy rápidamente, pero claro que el gobierno se preocupó por la reacción y se dio cuenta de que no tenía la situación bajo control y que había que calmar toda la situación. Por eso crearon los planes de uso del suelo para estos pueblos, específicamente para los pueblos situados en las zonas forestales. Y eso es el mapa que os enseñó Olivier. Son las regiones forestales definidas con la participación de los campesinos y muy influenciados por el gobierno, creando estas zonas donde se puede cultivar y proteger. La gente no se permite a la gente utilizar el terreno, pero la gente hasta cierto punto lo hace cuando la policía se va. Al final se autorizó a las autoridades locales a proporcionar estos certificados de tenencia. Y tras mucho debate, al inicio de 2021, el Estado decidió reconocer los derechos agrícolas y el derecho de ocupación y de uso de las zonas cultivadas para la agricultura y la cría de animales, aunque fueran tierras clasificadas como forestales. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay un derecho de uso de la tierra por parte de los campesinos provenientes de estos pueblos. Como dije, ellos usan los bosques, utilizan ciertos productos de los bosques como maderas u otras semillas, otros productos, bambú. Hay un sistema de gestión colectiva
que sí existe y que está establecido, pero el Estado no lo reconoce. Siguiente diapositiva. Así que al final, si analizamos la situación, en resumen, la confusión entre el bosque legal, los bosques del Estado, los territorios forestales del Estado y el bosque real, crea una situación de inseguridad para la población asentadas en estos bosques públicos. El Estado se justifica diciendo vamos a proteger los bosques, diciendo que quieren crear este 60% de cobertura forestal, pero la realidad es que en la práctica no lo hace. Y esto lo empeora el hecho de que no se reconocen los derechos de la gente, porque si uno dice que solo el Estado puede utilizar la madera, pues con la población no funciona y la población decide hacerlo por su cuenta. Entonces, al final, lo que acaba promoviéndose es la propia deforestación que se quería evitar. Y la obsesión de control de los bosques por parte del Estado también está relacionado con un objetivo de Estado que es el control de recursos, el control de ingresos, el control de la población, porque en Laos la población que vive, no hablamos de la diversidad de los pueblos, pero hay por lo menos 40 o 50 etnias e idiomas diferentes. Entonces, la gente que vive en las montañas, que utilizan sistemas agrarios diferentes, son considerados rebeldes, son considerados gente peligrosa para el Estado. Y por eso se les trata como si fueran sospechosos, con sospecha. Entonces se les dice, se transmite esta idea de que no están en su casa y de que pueden ser desplazados en cualquier momento. Desafortunadamente, el reconocimiento de los derechos colectivos sobre la tierra de estos grupos étnicos sería mucho más eficaz para preservar los bosques, porque así existiría la posibilidad de negociar y de promover unas zonas forestales que ellos podrían gestionar y también, de los que también se podrían beneficiar, que podrían tal vez explotar los recursos de una manera razonable, la madera, por ejemplo. Eso sí motivaría a la gente a gestionar y a seguir gestionando bien y de forma sostenible sus espacios. Pero este reconocimiento es sistemáticamente negado. Entonces esto va en contra del principio de igualdad y yo diría que va en contra de la ideología del socialismo también. Así que ahí está. Muchas gracias. Ya les dejé aquí mis fuentes. Gracias por esta conferencia. Este paisaje, por ejemplo, en esta foto está reorganizado por el Estado, porque fue segmentado y se destinaron entonces ciertas áreas para cultivos comerciales. Esta foto fue tomada de la pista y primero tenemos plantaciones de caucho y más lejos en lo que aparentemente debe ser protegido, área de protección. Cuando la policía o el ejército se ha ido, los campesinos pues van allí y continúan plantando lo que necesitan para su vida diaria y practicando la tala y la quema. Esta región hay una separación del espacio, hay una política de donde hay si yo paso, por ejemplo, a mostrarles esto esquemáticamente,
Cuando se hacía esta tala quema, vimos cómo se desplazó la población alrededor de las rutas para poderlos controlar y comenzaron entonces a practicar la quema cerca de sus pueblos y recientemente con el refuerzo de la ley los cultivos comerciales se han desarrollado a lo largo de los caminos y vemos en la selva que los campesinos más pobres que no tienen, no forman parte de la red, que no tienen los medios para plantar lo que es económicamente rentable, se dedican a esta técnica ancestral. Y volviendo a lo que sucedió en Camboya y en Vietnam, nos planteamos la pregunta si esta gobernanza de los gobiernos basado en la separación de los territorios pueden lograr los objetivos iniciales. Vamos a tomar allí dos ejemplos. Estamos en Camboya y nos damos cuenta que aquí el bosque ha sido atacado. Hay una futura plantación de pimienta y que se hace sobre terrenos que son de bosques clasificados. Y hay también un anuncio allí de venta de tierra, por ejemplo. Además, también hay una maquinaria para poder adecuar el suelo. Y vemos cómo los territorios que eran comunes son mercantilizados ahora y son los grandes inversores que van a poder comprar la tierra y que van a poder sembrar pimienta, mientras que los campesinos más pobres se ven marginalizados y pierden su acceso a la tierra. Estamos en una región con 6 o 7 habitantes por kilómetros cuadrados y que no tienen acceso a la tierra porque el Estado es el que interviene e impide esto. Si vemos la protección de la foresta, estamos en el sureste de Camboya. Todo lo que está en verde aparentemente es foresta, pero lo que está en rojo es donde ha habido una desaparición de bosque entre 2000 y 2016. Y encontramos dos zonas importantes, una zona discreta, allí donde se desplazaron las aldeas, pero que la gente continúa en los puntos azules y rojos practicando la tala y la quema, pero también vemos allí unas reservas que fueron declaradas y vemos una gran parte de lo que ustedes lo ven allí en rojo, que son grandes inversores que han plantado allí caucho y han eliminado el bosque. Y si vemos otra reserva similar en el oeste, esta zona de forestas es muy difícil de encontrar en algo que se supone que es una reserva, encontrar un árbol. Y los campesinos no tienen acceso a ella ni para desarrollarla o reconstruirla. En Dak Dam, en Camboya, la superficie de bosque desde el comienzo del siglo XX lo único que ha hecho es disminuir en la parte verde intensa. Luego la rotación en verde claro con tala y quema para la sobrevivencia de los campesinos y toda una serie de cultivos de otros productos como por ejemplo pimienta, yuca, pinos y que amenazan la existencia de este bosque. El fracaso es bastante grande, pero también es un fracaso social de lucha contra la pobreza y hay mucha marginalización. Esa política hemos visto que no ha servido y tampoco a escala del país. Tenemos aquí la evolución de la cubierta forestal desde el año de 1961 hasta el 2015 y vemos que la curva sostenida
en 2001, 2003 y 2012 no ha logrado remontar todo este descenso. Vemos que en negro está la situación mundial y lo que pasa con cada uno de los países. En Vietnam lo que vemos es que ha habido una evolución diferente con una inflexión mayor porque hubo una deforestación muy rápida en los años 80 que correspondió a la pérdida del acceso comunitario y se volvió entonces particular y libre, y pronto el Estado metió la mano para implantar una serie de leyes que han llevado estadísticamente al menos al recurso forestal. Y volviendo a Dalat, vemos la evolución. En verde oscuro tenemos la foresta densa, la clara es una foresta, bosques de pinos. La verde muchísima más clara es el conjunto de villorios que se pusieron al lado de los parques nacionales para una supuesta protección. Lo que no es parque nacional fue convertido en superficie para cultivos industriales o para la exportación, y vemos que poca está destinada a lo que son los víveres y las flores. ¿Qué tenemos de reserva? Por ejemplo, hay un parque nacional aparentemente preservado y una bosque bonita, y no encontramos, sin embargo, mucha fauna porque el fenómeno es reciente. En estos círculos rosados vemos que hay unos claros, y allí lo que tenemos es piscicultura y una explotación hortícola que se ha instalado en los bosques contra los deseos de los guardias del parque y del gobierno, pero que se ha hecho por industriales para sostener un apoyo político para algunos. El resto del parque que se dice protegido, en este parque los campesinos no están practicando la práctica ancestral de tala y quema. Ha sido abandonada y reemplazada por cultivos permanentes, como por ejemplo el café, o simplemente víveres de hortalizas, como vemos en la parte izquierda. El café puede en este momento ser reemplazados por una serie de víveres, porque los pueblos alrededor tienen muchos turistas y se necesita entonces alimento para ellos, lo cual hace que los alrededores pues se aprovechen para sembrar víveres de consumo inmediato. Es la capital de Dalat, es la capital de las flores, y muchos se dedican entonces también a plantar flores porque los turistas se van a llevar una buena cantidad, y es una buena oportunidad por otro lado para el parque, porque hay turismo y los turistas pagan un impuesto que está destinado al agua que consumen estos turistas y que beneficia también a los pobladores de las zonas aledañas al parque. Otra parte del recurso se extraen de estos parques, se distribuye entre la gente, porque en vez de hacer venir gente o trabajadores para mantener el parque que vengan de muy lejos, lo que ha hecho es dar trabajo a la gente de la zona. Sirven también de guías o de guardias, que sean grupos científicos. Esta foto era de un grupo de científicos y teníamos nuestro guía, que está aquí adelante en la foto, y que es un campesino de la zona. El parque
lo que ha hecho es establecer una paz social y una gobernanza estática del bosque para conservación de la tierra con este objetivo político. Y vemos que hay un desarrollo económico y que hay una estabilidad social y económica, pero solamente se puede lograr cuando hay poca corrupción en la administración local y que es posible porque posee medios, posee recursos si se compara con otras administraciones como Laos o Camboya. Bueno, vamos concluyendo en esta exposición que ha sido un poco larga. Tenemos aquí una imagen de Indonesia, un cultivo de palmeras. El Estado puso la mano allí sobre los bosques con un discurso que poco a poco evolucionó, un discurso de extracción del bosque de madera hacia un discurso de preservación de la biodiversidad. En este discurso, de allí se desprenden políticas que han llevado a la eliminación de los campesinos y desplazarlos, así como de sus actividades tradicionales. Aquí tienen una caricatura que muestra lo que está sucediendo en el siglo XV o XVI. La madera era muy importante, sobre todo para hacer los barcos, porque era el transporte de la época y correspondía al poder. Luego hubo una colonización y que se aceleró en los siglos XIX y XX, y como en muchos países del mundo hay una gobernanza dicotómica del espacio. Por una parte tenemos una agricultura fuera del bosque, con todos los atributos de la modernidad comercial, explotadora, mecanizada y grandes extensiones. Y por otro lado, con una barrera entre los dos separados, una selva, un bosque que ha sido conservado y que es custodiado además, y que es lo que llamamos la conservación de la tierra. Entonces, este land sparing, que es la conservación de la tierra, es el contrario de lo que hacen nuestros campesinos agroforestales y que todavía tratan de hacerlo, que ellos quieren tener una diversidad espacial en estos bosques para poderse beneficiar de la fertilidad y con ventajas a largo plazo. Nuestros campesinos, vemos que a ellos los que les conviene y los que desean es una tierra compartida que ha podido proteger el medio ambiente durante siglos. Esta política vemos que al Estado no le interesa retomarla. Hemos visto, sin embargo, on a vu les exemples du Laos et du Cambodge où ça ne marchait pas. On a vu un exemple particulier au Vietnam qui peut difficilement être généralisé à l'ensemble du pays où ça marche assez bien. Et dès que... Entonces aquí funciona bastante bien y la gobernanza del Estado se basa en la corrupción, el clientelismo, lo cual significa que este sistema al final es antiproductivo y acaba dañando los bosques. Entonces el territorio se libera para una serie de actores económicos que acaban marginando a los campesinos. Sin embargo, desde 2016, como ven en la prensa, en los discursos de las asociaciones, por la televisión, pues comienza a aparecer un proyecto que yo sepa no ha sido utilizado oficialmente por un Estado,
pero es un discurso que promueve la protección de la mitad de la superficie terrestre. Esta iniciativa se llama Half Earth, creado por Edward O. Wilson, que es como el papa de la biodiversidad, y es una persona muy activa en la presión sobre este tema. Abajo ven que hemos llegado al 17% de la superficie terrestre protegida y el objetivo es llevar esto al 50%. Hay dos objetivos, la protección de la biodiversidad y también, por otra parte, y lo que hace más atractiva esta propuesta, es que la protección de la biodiversidad es una medida para almacenar carbono y mitigar el cambio climático. Esta iniciativa ha participado en la COP26. Es una idea muy sencilla, puede que incluso simplista, pero quería acabar con esto y preguntarles qué os parece a nivel de sus experiencias personales y profesionales. Gracias por su atención. Gracias, Olivier. Gracias, Cristian. Entonces, invito a todos a participar entonces a la pregunta que nos hizo Olivier al fin de su presentación, qué piensa de esta iniciativa. Para eso pueden hacer su reacción al micrófono y pueden levantar la mano para decir que si quieren hablar, o si no tienen acceso a su micrófono, pueden escribir también su reacción en el chat. Y entonces, adelante. Siempre la primera toma de palabra es la más difícil. Sabemos que en la gente que están viendo esta conferencia hay varios técnicos o gente que trabaja en asociaciones comunitarias de gestión de gestión de los bosques y seguramente tienen una visión que pueden compartir con nosotros de esta initiativa Half Earth. Julien a posé une question. Sí, Julián tenía una pregunta para Cristian. Tal vez quiere hacer tu pregunta y también darnos lo que piense de lo que presente Olivia al final. Escúchame, no sé si me escuchas. Te escuchamos un poco lejos. Ahí está mejor, estoy en Sí. carretera. Perfecto. Sí, yo preguntaba si tal vez hay implicaciones internacionales por quizás interrumpir, digamos, el acceso a los bosques y a los recursos a los pueblos originarios o indígenas en Laos o en el sudeste de Asia. Y bueno, de mi visión siempre tengo como ese conflicto aún porque yo estoy trabajando en temas de plantaciones forestales de eucalipto y pino y bueno, desde la visión empresarial, la empresa con la que estaba trabajando yo lo considero como bosque plantado, ¿no? Sin embargo, desde la academia acá desde Ecuador se lo considera como plantación. Entonces, no sé si también existen esas diferencias en los estudios que han presentado los compañeros. Eso, Fabián, gracias. Je sais pas, je suis pas sûr d'avoir compris toute la question, mais ce qu'il y a de certain, c'est que Lo que es cierto es que la presión que se ha puesto internacionalmente
para restaurar los bosques, porque detrás de este 50% hay objetivos fuertes de lo que llamamos restauración de zonas degradadas, pues son antiguas zonas de bosques que ya desaparecieron. Esto tiene que ver con superficies de los países que hablamos y durante muchos años hay mucha presión para restaurar estos bosques. Y esta presión tiene un efecto negativo sobre los campesinos y los habitantes, porque el Estado no tiene en cuenta los derechos de los pueblos autóctonos indígenas. Hubo desplazamiento de estas aldeas y continúa habiendo. Hay políticas muy fuertes por parte de los estados para que la gente se desplace, y en particular los pueblos autóctonos o indígenas. Vemos que en estos países se fueron obligados estos aborígenes a venir a otra zona que el Estado les asigna, y el Estado además les hace sus casas para que vayan a vivir, y les crea un sentimiento de que el Estado está siendo un benefactor, está siendo muy bueno, y que ellos deben estar agradecidos y estar contentos, pero la gente se ve sin la tierra y ya no tiene los medios para sobrevivir. Hay así un aumento de pobreza, un aumento también en el impacto de la salud de las personas, porque los han alojado en zonas, entre comillas, modernas. A nivel internacional hay enormes presiones para aumentar las áreas protegidas, y vamos en el mismo sentido. Una vez que el Estado decide aumentar áreas protegidas, no reconoce a los campesinos y a los pueblos aldeanos o autóctonos que viven allí. Estos no tienen ningún derecho o restringe tales derechos de las poblaciones. Por ejemplo, en los estados del sureste tuvieron pocos medios para desalojar a la gente del bosque, pero con el crecimiento hacia el sureste cambió la cuestión. Y hubo mucha ayuda también para el desarrollo alrededor de clima y de diversidad. Les voy a proyectar una nueva diapositiva. En Vietnam, en Laos, no es realmente el caso, pero casi. Y en Indonesia teníamos un programa de ayudas, y se dio 2.000 millones de dólares y puesto a disposición, fue puesto por el Estado de Noruega. Eran reinversiones en producto del petróleo, y el gobierno de Indonesia reemplazó allí un barbecho por una plantación de caucho, y eso lo llaman entonces reforestación, y si hacen esto entonces hay subvenciones. De la imagen de arriba a la de abajo hay reforestación, y entonces allí hay también bonos de carbón, y eso puede variar de 40 a 42 toneladas por hectárea, y nada que ver con el bosque autóctono de 90 toneladas que producen carbono. Y estas verdaderas selvas deberían ser reconocidas y podrían entonces ser objeto de títulos para los campesinos,
y pagarles a ellos porque ellos con la conservación de este tipo de áreas están haciendo un gran beneficio a toda la humanidad. Pour répondre à Juliane plus précisément, convertir Y para responder a Julián, convertir un barbecho de rosa hacia eucalipto, esto es reforestación y esto es subvencionable por la REDD+. Hay otra pregunta de qué hacer para que este programa no sea adoptado. Yo no tengo una respuesta porque depende de las situaciones. Si el Estado insiste por que este programa se lleve a cabo, habrá una revuelta por parte de los campesinos. Laos tiene un régimen muy autoritario, pero se muestran prudentes porque estas políticas que intentaron poner en ejecución de agricultura a gran escala, pues se dieron cuenta que podría causar problemas y el Partido Comunista que había actuado mucho contra la ocupación francesa, que había organizado a los campesinos, ellos de todas maneras tienen una experiencia y saben que hay que tener cuidado con los campesinos, hay que saberlos llevar porque cuando se ponen bravos son muy difíciles de controlar. Y a otro nivel, hemos dicho incansablemente este mensaje que si se quiere proteger sistemas forestales, el mejor método es reconocer los derechos de la población, reconocer los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades sobre estas zonas y no el Estado o los grandes inversores los que tomen el control de esto. André nous pose la question des mouvements de fuite. Andrés nos pregunta sobre los movimientos de fuga que Scott evocó en su libro. Alors, ces mouvements, este movimiento, y es lo que yo dije en la presentación, es efectivamente estas zonas del Himalaya hasta la cadena del Vietnam. Cuando el Estado interviene demasiado en las llanuras, la gente lo que hace es huir adentro de las selvas y el Estado tiene hoy más capacidad para penetrar en todos los espacios, pero hay otro método de fuga de los aldeanos, porque cuando el Estado entra a controlar la vida de las personas, muchos deciden de fundirse en la masa para que pasar más desapercibidos. Y allí vemos, es una tendencia también actual. Il y a une question, j'ai pas très bien compris la question sur... Hay una pregunta que no he entendido sobre el apoyo de los gurús con respecto a los bosques clasificados. Alexis, ¿usted podría decirlo? Dans les politiques de conservation ou de protection des forêts, il y a des décisions qui sont prises. Et les communautés qui vivent dans ces forêts sont expulsées pour permettre à la forêt de générer. Mais malheureusement, on se rend compte que de temps en temps, il y a des grandes firmes avec leur pouvoir qui infiltrent et puis font ce qu'on appelle l'accaparement des terres. Donc, c'est comme si c'est une politique de 2 poids 2 mesures. Donc, on voudrait avoir vos opinions sur ce type de questions-là. Oui, c'est très clair. Hein. C'est-à-dire que
sur, par exemple, l'exemple cambodgien que j'ai présent. Pardon, on a perdu la traduction en espagnol. Ah, Juste avant d'avoir la réponse, d'avoir ta réponse, Olivier. Recién, Mónica, hay un problema con la traducción. Recién, Mónica, hay una... Perdón, tenía el micro cerrado. Ok, c'est bon. Ok, Sí, está bien. pueden seguir. Gracias. Entonces, sí, Alexis, estoy de acuerdo con usted. Y sí, yo te iba a mencionar el ejemplo de Camboya, en el que hay unas zonas forestales que se protegieron, se crearon mapas, pero en paralelo hubo unos inversores que están tan seguros de su poder y de su red que llegaron a sembrar cultivos, crear minas, etcétera, en medio de lo que es un parque natural, una zona protegida en teoría, y en teoría donde debería estar rebrotando el bosque. Entonces, claro, eso se hace más fácil si los campesinos ya no están, porque si estuvieran los campesinos hay que obtener el acuerdo del Estado y también hay que lograr desplazar a los campesinos. Y como decía mi compañero, es muy difícil gestionar al pueblo porque pueden levantarse en armas. Vaya, es complicado. Entonces, el Estado tiene que hacer el trabajo sucio de desplazar a los pueblos y liberar el bosque para los inversores. Y así funciona para que eso funcione de manera sencilla. Entonces, son políticas públicas, son maneras de actuar que son transversales, existen en todos los estados. En Costa de Marfil también se hace porque también ha habido políticas de reconquista de los espacios privados o privatizados por el Estado que tras las crisis han sido invadidas por inversores. Nos damos cuenta de que cuando desplazamos a la población nativa, al final se acaban infiltrando otros actores. Así que sí, esa era mi pregunta. Sí, me interesa siempre esclarecer ese tema de la protección forestal. Sí, desafortunadamente no solo ocurre en estos países, pero en Camboya han logrado algo, que es el propio Ministerio del Medio Ambiente el que proporciona las concesiones agrícolas en estas zonas protegidas. Literalmente han puesto en venta zonas supuestamente protegidas para crear plantaciones agroforestales, justificándolo diciendo que es mejor tener una siembra, un cultivo de café, que campesinos que practiquen tipos de agricultura como la tala y quema. oui, Pierre, je suis d'accord avec vous. Sí, estoy de acuerdo con usted. Yo trabajo en ello desde hace mucho tiempo. ¿Cómo llegué yo a este trabajo? Pues les puedo contar una anécdota. En el 93 yo trabajaba en una ONG en Laos y la Agencia Francesa del Desarrollo y el Estado de Laos nos pidió realizar un proyecto en el norte del país para luchar contra la deforestación. Fui a Pongsali y vi que hay bosque en todos lados. Entonces llegas a un sitio para luchar contra la deforestación en un lugar donde no hay más que bosque.
Eso me hizo que me surgieran preguntas y hizo que yo me preguntara cómo funcionan realmente las cosas en esos lugares. Y ahí empecé a entender lo de la agricultura de tala y quema. Me di cuenta de que es algo poco conocido, me di cuenta de que el propio vocabulario es difícil de encontrar y traducir. Está muy criticado lo que hacen los campesinos, así que sí, a lo mejor hay que darle una voz a estos campesinos, porque nadie lo ha hecho hasta ahora. Entonces, a lo mejor hay que llevarlo a otra escala, a otro ámbito, para que se entienda mejor lo que hacen y mostrar que la foto de la tala para nosotros en la ciudad es algo violento, pero en realidad el bosque vuelve a crecer y eso es lo que hay que entender. Creo que alguien más quería hablar. Adelante, Fatouma, si quieren hablar. Buenas tardes a todos. Gracias por las presentaciones. Mucho respeto por mi profesor Dufourdieu. Muchas gracias, ha sido muy enriquecedor, muy constructivo. El punto que ha hecho al final sobre el proyecto HAFER es interesante porque parece ser que ese tipo de proyectos ya se han probado en los lugares de estudio donde se reservan espacios para la intervención de una manera poco controlada. Nos preguntaste, y a mí me gusta decir que ese tipo de proyectos no tienen esa visión naturalista con los seres no humanos. Siempre se usan los mismos mecanismos. Esa es mi respuesta a tu pregunta. También quería preguntar, ante esas acciones del Estado por las que, aunque se protegen supuestamente las tierras, pero en realidad no se realiza, en estos casos, ¿ha usted observado movimientos de protesta contra estas políticas por parte de colectivos campesinos, rurales o incluso de la mano de asociaciones urbanas? Movimientos que intenten influenciar esas políticas. ¿O no era posible a causa de la violencia? Gracias. Gracias, Fatouma. Me alegro mucho de volver a verte. Pues la sociedad civil, sea como sea, en Laos, en Vietnam, no está muy desarrollado, no están muy desarrollados porque los estados siempre han reprimido cualquier tipo de representación fuera del Partido Comunista Único. Lo mismo con las instituciones públicas. Ya hablemos de la Unión de las Mujeres, de los jóvenes, el Frente de Unificación Nacional, son todos grupos centralizados. Entonces están enmarcados, estandarizados y no existe una protesta pública sólida, real. Sin embargo, los campesinos sí se quejaban entre ellos. Y como decía Cristian, el Estado también conoce su debilidad. Es decir, es un Estado derivado de revueltas campesinas. Entonces, ahora se utiliza la represión para
impedir el surgimiento de estos movimientos. Por eso, de vez en cuando da un permiso o se echa un poquito da un paso para atrás, permite las plantaciones de más de 1000 hectáreas. Entonces hay como unos gestos simbólicos por parte del Estado. Puede que no lo podamos llamar un diálogo, pero el temor que tiene el Estado le obliga a escuchar de cierta manera a la población, porque no hay unos canales formales por los que puedan recibir esta información. La reciben por las redes sociales, por Facebook, ahí hay vídeos que denuncian las plantaciones en Laos, cosas que han grabado los aldeanos, pero eso es complicado, incluso más en Vietnam. En Camboya sí se había desarrollado a finales de los 90 y del 2000, pero desde hace 5 o 6 años el gobierno ha vuelto a imponer el orden y ha encarcelado a muchos opositores políticos. Tomó la apariencia de un cambio político. Los políticos están, solamente son los únicos autorizados y el primer ministro está allí en el poder desde 1979. La cuestión es complicada para que la voz del pueblo se escuche en los 3 países. Debo decir para Camboya que ha habido un fuerte movimiento de resistencia y en un momento dado una alianza entre campesinos y obreros, porque también allí hay fábricas textiles, sobre todo la gente trabaja en condiciones muy difíciles y habían comenzado a hacer sindicatos. Llegó el momento en que hubo una convergencia de estos grupos, porque los obreros también son provenientes de las mismas familias de campesinos y en un momento dado hubo una elección y que si los votos hubieran sido respetados y no se hubiese hecho trampa, el gobierno hubiera perdido. Y por eso fue que se prohibió al partido de oposición. Y él fue muy autoritario, así como el ejército. En Camboya ha habido experiencias importantes. En el comienzo del año 2000 hubo un proyecto de ceder 1 millón de hectáreas de arrozales en la parte central del país, de cederlo a Kuwait. Era 1 millón de hectáreas de tierra contra 1 millón de barriles de petróleo por año. Así era el negocio. Y la caída del gobierno malgache del pueblo de la época y en Madagascar lo que sucedió, pues Camboya aprendió la lección y le dio susto y rompieron el acuerdo con Kuwait. Se cambió una figura para cederle a inversores internacionales más discretos y que tampoco figurara 1 millón de hectáreas. Pero en esa operación los campesinos perdieron, pero no en las proporciones iniciales. Andrés, sí. Esta historia es la historia colonial de origen. La primera condena que encontré en la literatura de la agricultura de Kema Itala fue un texto del director de bosques de uno de los estados de India, un director inglés
en 1961 que explicaba que había que abandonar esta técnica para hacer plantaciones de café y había que reservar la mano de obra campesina para que estos se convirtieran en siervos de las plantaciones de café. Y esa historia se fue ampliando. Gracias. Entonces, casi nos acabar el tiempo. Podemos tomar una última pregunta antes de concluir. Si alguien quiere decir una otra cosa, si los ponentes quieren decir un último pensamiento de esto. Peut-être juste un mot. On a parlé de Je n'entends pas Monsieur Castellani. Pardon, un souci avec la traduction. Monsieur Castellani, je ne vous entends pas. El señor, no le escucho al señor Castellani. Sí, sí, ¿Será pero que tiene el micrófono apagado? no, porque yo lo escucho. Entonces debe tener un problema con tu... ¿Me escucha, Mónica? No, o no? estoy escuchando para hacer la traducción. Hay problema. Christian, parlez. Pardon. Cristian, ¿tiene el micrófono apagado? No, no lo tiene. No, lo Mónica, escucho. pasemos yo no lo entonces a escucho. Roisin. Debe ser un problema técnico. Roisin, si Ok. puedes tomar la interpretación, por favor. Sí, está bien. Ok. Sí, adelante. Sí, vuelvo a intentarlo. Entonces hablábamos del objetivo de 50% de cobertura forestal, pero también existe el objetivo que se estableció en Aichi, que era tener el 30% de la superficie de los grandes ecosistemas reconocidos como zonas protegidas. Entonces, creo que estas dos propuestas se consolidan entre ellas. Los estados están intentando desarrollar estas zonas protegidas, pero en general son zonas que aparecen en los mapas, en teoría, pero en la práctica no se aplica, porque se dice que están protegidas, pero en realidad la población vive ahí, pero la situación a menudo se hace más grave después de esta supuesta protección. Así que estos objetivos en términos de porcentajes de superficie para mí no tienen sentido. En vez de eso habría que promover un aumento de los bosques y de zonas de paisajes gestionados por un cierto nivel de biodiversidad o de cobertura forestal. Eso sería diferente, pero eso técnicamente es más difícil controlarlo. Así que, y tampoco necesariamente va de la mano de los intereses de los gobiernos que se aprovechan de estas políticas. Mi temor es que un mensaje tan simplista como Half Earth sea tan sencillo que es demasiado fácil utilizar para ocultar una serie de cosas. Porque claro, estamos desplazando a estas poblaciones y luego haremos lo que queramos en el bosque. Así que me da miedo que este tipo de mensaje sea exitoso. Además, cuando hablamos del 50% de la protección forestal, pues claro, ahora está en la moda la reforestación. Y vemos la conjunción de este objetivo supuestamente ecológico con un objetivo que va de la mano de la mitigación del cambio climático.
Y lo que va a ocurrir es que van a haber plantaciones industriales al final, o sea, no es un crecimiento Alors Martha, de los bosques naturales. Marta hizo un comentario que tal vez puedan explicar lo que voy a leerlo lo que para pone. que lo traducen entonces. Voy a... Entonces Marta nos diga que excelentes presentaciones desde Nicaragua y tiene una pregunta sobre las experiencias investigadas y observadas. ¿Conocen cuáles son los beneficios pecuniarios líquidos de la venta de bonos carbono por comunidades indígenas? ¿Es ese precio justo? Por ejemplo, en Nicaragua se habla de 5 US dólares por toneladas, que no es atractivo. Florian, no sé si puedo hablar o van Sí, a claro, responder. adelante, Marta. Ok, cortito. Hola, sí, bueno, todo esto de la desigualdad creo que es un tema que no terminamos, pero toda la estructura política está generada también para que funcione de esta manera en cualquier parte del mundo en relación a los bosques, comunidades y pueblos indígenas. Entonces, con el programa El Fondo Verde he participado en evaluaciones de programas RED para reducción de emisiones, y lo que se habla en el caso de Nicaragua, tenemos reconocida la autonomía para los derechos indígenas. Sabemos que en otros países no, y están en esa lucha. Y para motivar, entre comillas, a que las poblaciones indígenas trabajen con la figura de concesiones, con las figuras de permiso, con las figuras que el marco regulatorio lo facilita, generar los contratos para venta de bonos de carbono. Pero todo un proceso de inversión del Fondo Verde, del Banco Mundial, de las corporaciones, etcétera, para pagar $5 por tonelada y seguir justificando la gestión forestal sostenible, entre comillas. Entonces, cuando tal vez en el marco regulatorio, en los marcos legales, existen vacíos y contradicciones, por ejemplo, en el concepto bosque, en el concepto aprovechamiento forestal, en la falta de normas para bosques nativos y en la falta de regulación para plantaciones forestales. En las áreas, precisamente coincido con alguna de las exponentes, en los estudios, diferentes estudios, en las demarcaciones de áreas protegidas es donde están las zonas calientes, y hubo una anécdota que es absurdo. Las coordenadas del plan de manejo estaban en el mar. Estamos rodeados de 2 océanos. Nicaragua tiene los 2 océanos, pero las coordenadas estaban en el mar. Entonces, para elaborar el plan de manejo forestal, el técnico y los responsables nunca fueron al sitio, y es una zona indígena. Entonces, los responsables, que lo vengo diciendo en el curso, son las comunidades indígenas, y las sanciones. Aquí hubo una ley de delitos ambientales que se eliminó y los delitos ambientales pasaron al Código Penal y pueden tener años de cárcel, etcétera. Eso no resuelve el problema, tampoco el problema de los incendios forestales, por falta de regulación cuando las quemas están propagadas por actividades agrícolas, que lógicamente van avanzando con la frontera agrícola por pequeños productores, porque van siendo desplazados también por la gran producción, que es el fenómeno estructural. Entonces, yo quisiera una reflexión y un comentario, porque hay gran inversión en el mundo alrededor del cambio climático, de la mitigación, reducción de emisiones de carbono, cuando realmente lo que estamos acabando los bosques. Conozco la experiencia de Uruguay, que no tiene bosque, 300 metros la superficie más alta, pero son plantaciones. Entonces la regulación tuvo una estrategia de salida en 10 años. Eso no sucede cuando los conflictos de la falta de institucionalidad no garantizan la continuidad, digamos, de normas serias en materia de políticas públicas. Entonces, pues quisiera como un comentario, realmente es una oferta que va a beneficiar a las comunidades, pagar $5
por tonelada, se oscila entre $3.20 a nivel mundial. Entonces aquí el mercado nos vuelve a imponer a las comunidades el tema de cómo es que van a poder negociar ese precio que compense las inversiones y los costos. Es un poco eso. Muchas gracias. Merci Martha. Effectivement, alors l'intention Gracias, Marta. Sí, efectivamente. Bien. Las intenciones son muy buenas, las de permitir a las comunidades gestionar sus espacios y remunerarles por los servicios. Pero como muy bien dicen, todo se trata de cómo se implementa y de la calidad de la gobernanza. Que hay un gran riesgo de que esos $5 por tonelada, pues al final acaben desapareciendo. Que haya también, o sea, que desaparezcan tanto los dólares como el bosque. Comparto tu preocupación. Muchas gracias. Gracias, Olivier. Gracias, Marta. Entonces, vamos a encerrar esta sesión del curso. Muchísimas gracias para Olivier y para Cristian para esas presentaciones y esos debates súper interesantes. Le invito a todos los participantes al curso si quieren reaccionar más sobre lo que vimos de ir en la plataforma y seguir las discusiones en la plataforma. Podemos pasar las preguntas que tienen y que no pusieron decir para los ponentes. Y quiero decir también que la próxima sesión que vamos a tener del curso va a ser este viernes entre la 14 y 16 hora GMT. Sería sobre experiencias y análisis de proyectos RDD más desarrollado en el mundo, exactamente como hablemos. Tendremos la participación de Marc Dufumier, que nos hablará de compensación, de Mathieu Tiberghien, que es el director de la ONG NITID, que nos hablará de proyectos RDD más en Madagascar, de Elizabeth Shapiro de la Duke University y Fernanda Figueroa de la UNAM en México, que van a hablar de evaluación de proyectos RDD+, y Juan Manuel Torres del CONAFOR. Y entonces vamos a tener esta mesa redonda con debates sobre este asunto este viernes. Entonces, otra vez, muchísimas gracias a todos y buena noche o buena tarde, dependiendo de dónde están. Gracias. ¿Quiere decir una cosa, Olivier? Oui, alors juste, Florian, si tu tolères que je fasse un petit peu de publicité. Sí, Florian, puedo hacer algo de publicidad para los francófonos. Les invito a leer un libro que yo escribí. Ahí está la referencia, solo está en francés, pero ahí lo tienen. Gracias por su atención y participación. Ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Y para los participantes del curso, el libro ya está en la biblioteca del curso, en la plataforma, si quieren ver y si pueden leer el francés. Si no, podemos ayudar también si quieren un poco de traducción. Gracias. Merci à Monica et l'équipe d'interprètes pour votre boulot. Merci beaucoup.